Ya, profe, ya, ahora sí. Hay que a este bebé. Al profesor Mario, ponle coanfitrión. Ya, entonces, Mario, ¿no? Listo. hace rato era. Sí, ahí creo que estamos, Efraín. Estoy con el celular porque la otra vez no se escuchaba bien desde mi compu. Muchas gracias, querido profesor Mario. Y ahora sí está perfecto. Bárbaro. Bueno, entonces le dejo al profesor Juan. Eh, Profesor Juan, aquí te presento al profesor Mario de Argentina para la conferencia de hoy. Genial, gracias, profesor, profesor Efraín. Bienvenido, profesor Mario. Muchas gracias, Eh, Juan. de igual manera, participantes en esta conferencia que tenemos programado para el día de hoy. Sean bienvenidos. En breve vamos a empezar. Cuando tú lo indiques, Juan.
Muy buenas tardes. En breves momentos vamos a iniciar con esta conferencia que tenemos programado para el día de hoy. Eh,
Muy bien, vamos a dar la bienvenida al profesor Mario Gazola, eh, docente, docente universitario, licenciado, a ver, licenciado en Educación Física y Deportes, entrenador de natación, capacitador de técnicos y entrenadores de natación, además de ser autor de 3 libros en especialidad, obviamente, natación. Profesor Mario, le damos la bienvenida para que pueda iniciar con la conferencia que tenemos programado para el día de hoy. Bueno, muchísimas gracias, Juan. Gracias a ustedes por organizar este tipo de eventos y justamente convocarme. Es un placer estar con ustedes una vez más. Y gracias a todos los saludos y a todos los que se fueron sumando a la sala para compartir este momento. La idea sería que dentro de lo posible vayan preguntando, acotando, hasta no coincidiendo, pero bueno, para que se haga un poquito de ida y vuelta. Yo voy a plantear el tema que nos convoca es la planificación natación para la franja etaria que va desde los 8 a los 12 años. Entonces vamos a ir conversando un poquitito de eso. Y bueno, a medida que vayan dudas, opiniones o aportes, ustedes como anfitriones si pueden habilitar para que la sala lo haga, mejor todavía. Por el momento, bueno, comienzo yo moviendo la pelota, por decirlo de alguna manera, o largando para que tengamos un término más de natación. El tema de la planificación en esta franja etaria conlleva a una complejidad y a una riqueza en los contenidos y en los recursos y en las acciones que tenemos que hacer realmente muy amplia. De hecho que ya es muy amplia esa franja. Son 4 años, pero son 4 años donde se producen muchísimos cambios a nivel psicológico, a nivel fisiológico, a nivel anatómico, a nivel estructural, etc. Con lo cual, por allí podríamos situarlo o dividirlo en dos, para que no deja de ser una generalidad, pero bueno, por lo menos para apuntarlo un poquito más. El hecho de que vamos a tomar 8 o 9 años. Y vamos a algún supuesto, porque si es planificación, estos chicos ya deberían saber nadar. Entonces, si bien tenemos gente de todas las edades que saben o que no saben nadar, la vez pasada, con la convocatoria de Efraín, habíamos hablado de organización de escuelas de natación y demás, y habíamos dicho que finalizada la escuela de natación, teníamos que comenzar a la etapa de perfeccionamiento técnico y después de entrenamiento básico. Si estos chicos ya saben nadar, la idea sería justamente, pueden nadar mejor o peor desde el punto de vista técnico, pero en realidad siempre hay cosas para mejorar en la técnica, siempre hay cosas para buscar más eficiencia de nado, siempre hay cosas para mejorar la vuelta, la partida, una determinada técnica y demás. Entonces yo creo que el eje fundamental tiene que estar allí, es mi opinión, ¿no? Una persona con un niño, en este caso de 8 o 9 años, que pueda empezar a desarrollar una técnica adecuada, por más que después del crecimiento se lo modifique y todo lo demás, es de un valor inconmensurable. Hoy estamos viendo en algunos campeonatos nacionales, regionales y demás, bueno, hoy no porque está prohibido, pero lo que veníamos viendo, un déficit en la técnica muy grande. Déficit que con el tiempo se va automatizando y después va a costar mucho. Cuesta
mucho más desaprender que aprender. Entonces, justamente en estas edades y en todo lo que conlleva esto de aprovechar lo que en un momento se llamó fases sensibles o edades o estadios donde los aprendizajes son más fáciles, se hacen más fáciles, hay que aprovechar eso. De todos modos, yo tengo mis dudas si esas fases sensibles de los libros y de los cuadritos, esos famosos que están dando, siguen teniendo vigencia. Porque esos cuadritos fueron publicitados, investigados, diagramados, cuando todavía no estábamos en la era digital. Es decir, hace ya más de 20, 25 años. La era digital ha traído mucho sedentarismo, por lo tanto, un escaso desarrollo motor. Y cuando el desarrollo motor es escaso, las técnicas, las coordinaciones y todo lo demás cuesta muchísimo. Cuesta más, porque eso no está desarrollado. Salvo en algunas excepciones, en algunas partes del mundo, en algunos lugares de las ciudades, que todavía se puede jugar en espacios verdes, donde hay más contacto con la naturaleza, con el juego de cuestiones. Pero bueno, volviendo a lo nuestro, una cuestión es la técnica. Y la otra, que por ahí hemos cometido, yo ahora me hago algunas críticas, ¿no? Con estos eslogan de decir, no comencemos a entrenar o a hacer distancias hasta que las técnicas no estén bien consolidadas. En realidad, habría que reverlo, me parece esto. ¿Y por qué habría que reverlo? Habría que reverlo porque si el chico nada bien crawl y todavía no le sale bien mariposa, podríamos dividir la clase en mejorar las técnicas deficientes, mejorar los puntos débiles, pero la otra parte, comenzar con el desarrollo de las capacidades básicas que va a necesitar un nadador. La resistencia aeróbica, la velocidad, fuerza o vamos a llamarla tonicidad muscular, coordinación. Si bien eso lo podemos trabajar en los drills, pero por ejemplo la resistencia aeróbica y la tonicidad muscular o la fuerza, va a ser muy difícil trabajarla con drills o con perfeccionamiento técnico. Entonces por ahí estamos dejando pasar tiempos centrándonos en drills que ya sabemos que más de 15, 20 minutos en estas edades no lo podemos dar porque la atención disminuye muchísimo, porque el sistema neuromuscular ahí debería estar encendido con la tensión y demás, y el sistema neuromuscular es el que uno de los primeros que se fatiga, y entonces viene la imprecisión y demás. Entonces, cuando se domina una técnica, mi opinión, y no hay por qué estar de acuerdo, con esa técnica comenzar a desarrollar por lo menos la resistencia aeróbica, por lo menos la velocidad láctica dentro de lo que es ATP-PC, y antes, si es antes mejor, un poco de tonicidad muscular también. ¿Por qué? Por lo que decía antes, esto del sedentarismo ha hecho que los chicos hoy vengan con niveles de fuerza, hablo en general, ¿no? Siempre están las excepciones, con niveles de fuerza muy bajos. Flexibilidad la tienen naturalmente, pero no está estimulada. Resistencia aeróbica muy bajo. Uno lo ve acá en las edades primarias. Lo ve cuando llegaba un chico y lo que tenía que hacer básicamente, por ejemplo, para enseñar una largada, era a ver cómo entramos al agua y cómo hacemos la parte subacuática. Hoy le tenemos que, en muchos casos, hay que enseñarle a saltar. Es decir, que esta complejidad se va sumando. El trabajo del profe de natación o del desarrollador deportivo cada vez es más arduo, justamente por esto,
porque lo que nos va llegando nos llega con aptitudes que antes venían casi naturalmente, pero que ahora no vienen tan naturalmente. Ahora hay que empezar a trabajarlas. Lo que antes traían de la tonicidad de estar jugando, saltando, trepando, ni hablemos de este año, ni hablemos de este año. Este año acentuó todo lo que es el sedentarismo, la pantallita, el estar tirado, el estar acostado y todo lo demás, porque estuvimos recluidos, bueno, depende del lugar del mundo, pero por lo menos en Argentina los chicos estuvieron recluidos desde marzo hasta la semana pasada, que no pudieron ir a un club, por ejemplo, a una piscina o hacer una actividad medianamente guiada, más allá de lo que pudieron hacer en su casa. Algunos con más posibilidades y otros con menos. Entonces la idea básicamente en esto que es la coordinación, porque cuanto más coordinados pueda ser un niño, mejor para el aprendizaje motor. Cuanto más coordinado tiene más potencial de aprendizaje, trabajar todo lo que se pueda y en cada momento esto de la coordinación. Y eso emparentarlo inmediatamente con la técnica, si es que lo que tenemos son estos chicos de perfeccionamiento. Si ya en la escuela de natación se hizo algún trabajo coordinativo y demás, bienvenido. Si en el club o en la academia donde van tienen lejos o no lejos, previo a la escuela de natación, de atletismo, de gimnasia, tienen actividades predeportivas o de desarrollo motor, mejor llamadas, mejor todavía. Bien, entonces tenemos este chico con algunas aptitudes, porque si ya a esa edad aprendió a nadar, bárbaro, y la idea sería planificar y no llegar al azar ese proceso metodológico, ya sea tanto de aprendizaje técnico como el desarrollo de las capacidades que mencioné antes. Dentro de ese desarrollo de capacidades, por ejemplo, la resistencia aeróbica. Resistencia aeróbica, sí, ya a los 8, a los 9 años, sí, por supuesto. Años anteriores se hacía más temprano todavía. Es decir, no está mal hacerlo, pero los chicos se aburren. Bueno, acá la idea sería buscar en esto del desarrollo aeróbico, el profe, la mayor cantidad de recursos posibles. Por ejemplo, poner objetivos. 1000 metros continuos. Uy, una locura. Depende cómo se vea. Pero no tiene por qué hacer, o en el proceso metodológico para llegar a los 1000 metros, con la progresividad del entrenamiento, bueno, con todo lo que manejamos habitualmente, no tiene por qué nadar los 1000 metros crawl o los 1000 metros espalda. Podemos ir buscándole variantes. Por ejemplo, una de las variantes podría ser, si ya puede, algunas técnicas de nado. Es decir, nada bien crawl, más o menos espalda, muy feo pecho. Bueno, pecho no lo pongamos, pero puede hacer algo de espalda, puede hacer algo de onda, entonces, mariposa. Entonces, en el recorrido que está haciendo, 50 metros crawl, media pileta delfín, onda, una pileta y la otra pileta y media espalda, ir buscándole esas alternativas para que no sea tan aburrido y para que su desarrollo orgánico se mantenga activo, lo estemos activando, lo estemos demandando, y su sistema muscular vaya alternando y no hagamos una especialización temprana. Dentro de esto, por ejemplo, podemos poner algunas variantes de nados unilaterales, con brazo derecho, con brazo izquierdo, con pierna derecha, con pierna izquierda. Por ahí no estamos acostumbrados
a patear con una sola pierna, pero eso sería importante poder hacerlo. Sobre todo porque, por todo lo que mencioné antes, esto tiene una correlación con las asimetrías también. El sedentarismo hace que lo poco que usemos lo que más cómodo nos queda. Entonces, por allí tenemos más fuerza en una pierna que en otra, más en un brazo que en otro. Y eso para la natación, que es un deporte simétrico, por decirlo, o simultáneo, por decirlo de alguna manera, nos perjudicaría. Entonces, el patear con una sola pierna un tramito, con la otra el otro tramito, nado completo, con un brazo, es empezar a poner variantes. Fíjense, ya hablamos de técnicas de nado, de unilateralidad, de localización, trabajos únicamente de patadas, trabajos únicamente de brazos. Para mi gusto, sin elementos, más que una tablita, no más que una tablita. Yo creo que en estas edades no debería estar ni el pull buoy, ni la aleta, ni la manopla, es una opinión personal. Ya después, cuando lleguemos a los 11, 12 años, lo vamos a charlar esto. Podemos ir haciendo algo con cambios de intensidad, con cambios de velocidad. Es decir, muchas veces se identifica la natación de fondo, vamos a hacer fondo, vamos a desarrollar la capacidad aeróbica, se la relaciona muchas veces con trabajo monótono, trabajo continuo, y en realidad, cuando tenemos un nadador consolidado, muchos de ustedes son entrenadores, y no te queda otra. Si son 3, 4 tiradas de 1500 en tal tiempo, de 800, de lo que fuere, es en tal tiempo, es con tal pausa y demás. Pero en estas edades podemos ir mechando, o debemos ir mechando estas cosas para que no sea tan aburrido. Y cuando queremos acordar, tuvimos al chico 20, 25, 30 minutos de actividad aeróbica, alternando grupos musculares, alternando habilidades, porque patear con una sola pierna para muchos es una habilidad, o bracear con un solo brazo, o nadar la patada de una técnica con la brazada de otra. Y así se mejora el estilo, no, se mejora la coordinación, que después van en apoyo a la técnica también. Podemos hacer obstáculos, ponerle esas goma eva que usamos para la escuelita de natación, atarla y venir nadando, y tienen que pasar por arriba, gateando, reptando como pueden, por debajo, haciendo apnea, con salidas de vuelta con apnea. Es decir, hay 20 maneras de dar variantes, que el chico se mantenga atento, que no sea tan tedioso, que no sea aburrido, porque es otra de las cosas que tenemos que ver. Nuestra niñez hoy está bombardeada de pantalla y están haciendo 2 o 3 cosas al mismo tiempo, y su atención muchas veces es una atención diversa, no dispersa, porque están atendiendo a varias cosas, pero concentrado en una les está costando. Es decir, si vamos a nadar 1000 metros seguidos, y por ahí es costoso, pero hoy le damos esta variante, mañana le damos otra. Principio de variedad del entrenamiento. Entonces, ahí sería una propuesta para el desarrollo aeróbico. Para el desarrollo de la tonicidad muscular, que muchas veces vemos errores técnicos muy grandes, errores técnicos prácticamente incorregibles, y muchas veces esos errores técnicos obedecen a una cuestión mecánica, a una falta de fuerza. ¿Cuánto luchamos nosotros para que el codo en la parte de la tracción de la brazada vaya alto? Hay que tener fuerza para eso. O que la palma de la mano no vaya flameando, sino que se ponga firme y vaya apoyada en el agua. Hay que tener fuerza
en los flexores y en los extensores de la mano para eso. Pero es obvio. No dejemos nada obvio hoy. Hoy yo no dejaría nada. ¿Cómo no va a tener fuerza para eso? Yo creo que hay que dudar de todo. ¿Por qué hay que dudarlo? Por lo que les decía antes. Porque muchas de las capacidades físicas, si el chico no tuvo alternativa, un chico que acá en Argentina, acá en Rosario, vivió en un departamento 9 meses, por más que le pusimos el Zoom, lo hicimos saltar y demás, no es lo mismo. Y eso no se desarrolló. Si mejoró la fuerza, la mejoró por crecimiento, por pool hormonal, por todo lo que fuere, pero no por eso. Entonces el tema de tonicidad muscular no hace falta, obviamente, no lo vamos a mandar al gimnasio a esas edades, pero sí con los bordes de la pileta podemos hacer, o con los cubos, flexiones, extensiones de brazo. Sí podemos poner una sobita, si es posible, que caiga en la pileta para que haga el tarzán, para que trepe, para que se suelte, para que caiga el agua, aún en el circuito aeróbico. Vamos nadando por un andarivel, venimos por otro, cuando llegamos a la sobita, 3, 4, hasta donde lleguemos, nos soltamos, seguimos nadando. O lo hacemos aparte. Terminó la parte aeróbica o previa a la parte aeróbica, trepamos, nos soltamos, empujamos, traccionamos, llevamos elementos. Hay un montón de juegos para hacer que no nos desarman la pileta, por decirlo de alguna manera. Digo, para que hagamos todo dentro de la pileta, ¿no? Si hay una calle medianamente generosa en la pileta, aprovecharla también para los saltos, para los apoyos, para extensiones de brazos. Volver a los inicios, volver a lo que ya pensamos que no lo íbamos a hacer más hace unos años. Yo propongo que hay que volver a esos inicios. Y el tema de flexibilidad también, de manera jugada no con asistencia del compañero porque puede ser peligroso, pero también tenemos juegos, y a veces localizarla también para ir generando el hábito. Uno me puede decir, los chicos son flexibles naturalmente. Sí, yo le diría, los chicos son o eran flexibles naturalmente y hay muchos que lo siguen siendo. Hay otra franja que tiene muchos problemas de flexibilidad, por inactividad, por genética, por sobrepeso o obesidad, entonces tiene sus límites articulares limitados. Con lo cual, ir generando algunos ejercicios de flexibilidad vendría siempre bien. La idea, entonces, ¿por qué vendría bien? Justamente para garantizar eso, para no suponer que eso está, sino para confirmar que eso está. Pero a su vez, la idea central sería que si en la niñez se desarrolla la flexibilidad, esas cavidades articulares se van moldeando mejor. Al moldearse mejor, vamos a garantizar por muchísimos años una buena flexibilidad. Y por otro lado, no menos importante, es que genera el hábito. Entonces, en edades posteriores, ya tienen el hábito de trabajar la flexibilidad o de elongar, que es diferente. Flexibilidad, estamos hablando de llevar la articulación a sus límites y por ahí con el método PNF o con otro método de flexifuerza o lo que fuere, llevarla al límite y pasarlo un poquitito. Los chicos quizás no haga falta, pero sí arrimarlas al límite, que eso, reitero, mejora la cavidad, mejora la salud articular, genera el hábito y después cuando sea flexible y ya va a tener el hábito. Por lo menos con trabajos de flexibilidad se hace elongación muscular también, que al nadador le va a ayudar muchísimo a recuperar después de algunas sesiones que ya sabemos que suelen ser bastante duras
cuando el nadador ya empieza a sistematizar el entrenamiento. Esa más o menos sería la propuesta de planificación de desarrollo para estos 8, 9, 10, ¿no? Pero bueno, en síntesis, con lo que comencé, yo hoy me critico el haber esperado en muchos chicos que naden bien las 4 técnicas de nado. Estoy siendo reiterativo, no es que tenga el 6. Las 4 técnicas de nado para empezar a hacer metros, para empezar a hacer desarrollo aeróbico. Yo creo que cuando la técnica es mala y empezamos a dar metros, le estamos bajando el techo, le estamos bajando las posibilidades, lo estamos limitando porque esa técnica va a ser muy difícil después que se mejore. Pero si tiene una buena técnica, por lo menos en un estilo, en ese estilo empezar a desarrollar, cuando la técnica es apropiada, no perfecta, apropiada, para empezar a desarrollar resistencia, fuerza, como dije anteriormente, flexibilidad y coordinación siempre. ¿Qué hacemos con estos chicos con las competencias? Hace años se discutía si debían competir o no. Por supuesto que deben competir. Porque el problema no es que compitan o no. El problema es cómo compiten. ¿Cuál es el objetivo de la competencia? El objetivo de la competencia tiene que ser pedagógico, básicamente. Si bien para los 8 o 9 años todavía no se entiende mucho y la frecuencia competitiva debe ser, según mi propuesta, baja, no competir toda la semana, no competir muy seguido, aislada, tendríamos que hacer por allí, la propuesta sería generar algún tipo de competencia con uno mismo. Por ejemplo, el conocido test de, bueno, hacemos una distancia, le tomamos el tiempo y el número de brazadas. Si va muy rápido, tipo competencia contra otro, va a ser poco tiempo, pero va a ser muchas brazadas. Si va muy lento, va a ser muy pocas brazadas, pero va a ser mucho tiempo. La idea es poder sumar brazadas más tiempo. Si él va buscando el punto justo, y eso es importante para el chico, para el adulto también, yo esto lo trabajo con los adultos también, va a ser importante porque le va encontrando la velocidad de nado adecuada para la técnica eficiente. Se empieza a autoconocer. Y eso es fundamental. Más allá de los ejercicios de sensibilidad, de contraste y de todo esto, que en el encuentro anterior lo habíamos charlado bastante, esto de que conozcan a qué ritmo yo nado más eficiente. Bajo, siempre es así, pero a qué ritmo medianamente intenso yo puedo nadar con número de brazadas. Eso podría ser una competencia con el mismo, un tipo test. Podríamos hacer también tipo test. A ver, largamos 10 metros subacuático, salida de vuelta 6, 7 metros subacuático. Y después, bueno, tal día que no sea como un ejercicio más, es decir, realzarlo como la prueba, como el test, como el desafío, tampoco que sea traumático, ¿no? Pero sí, bueno, el último sábado de cada mes vamos a hacer o el último viernes o el primero, no sé, cada uno verá elegir el día que la pileta esté más tranquila y bueno, ese día hacemos los 50 metros, contamos brazada y sumamos tiempo y a ver el mes que viene cómo te va y ya vos estás ya para largarle con espalda.
Y también tenemos la prueba de la largada con los 10 metros subacuáticos, con los 8 metros con los que establezcamos, y la vuelta con el tiempo y demás. Entonces, esa competencia con uno mismo, el medirse con uno mismo, le va a ayudar al conocimiento. Y ahí en el medio de ese mes le podemos mechar también con ir a una competencia de otro tipo. Esperen un segundito que acá me llegó un mensaje y no lo pude leer. Si Juan o Efraín, no sé quién está por allí, me los pueden ir leyendo, yo dejo de hablar un ratito y los escucho. Porque estoy con el celular y no tengo acceso al chat. Y si toco, me voy. No confío en mí. Esa es la verdad. Juan, había un chat con una pregunta, si lo podés rescatar. Pues revisando o realizando el interrogante por parte de los participantes. Bien. Bueno, buenas tardes, profesor Mario. Sí hay dos preguntas hasta el momento que están planteando aquí por el chat. La primera pregunta planteada dice, ¿qué modelo de planificación debemos emplear con este grupo etario? Es la primera pregunta que están planteando. Bien. El modelo de planificación, yo creo que tiene que ser un modelo con este grupo etario muy, muy simple. Un modelo donde se establezca una línea de tendencia de dónde se sale y a dónde se quiere llegar en el volumen. Por ejemplo, vamos a suponer que vienen los chicos de perfeccionamiento técnico, charlamos con el profe y sí, estaban nadando 800 metros por día, 1000, no importa. Bueno, estamos en noviembre. Vamos a tratar de que en marzo dupliquen o tripliquen ese volumen. Entonces, el partir de esos 800 metros, 1000 metros hoy, y llevarlo en ese periodo de 4 meses, de 6 meses, a 2000, 2500, 3000, depende mucho de la frecuencia de estímulos que tenga. Si tenemos 3 estímulos semanales es una cosa, si tenemos 5 o 6 es otra. Pero bueno, unir esos 800 metros que tenemos hoy con los de marzo, vamos a suponer 2000, los unimos con una línea. Debajo tenemos las semanas. Entonces, semana 4 es esta, voy a línea de tendencia y acá tenemos los kilómetros en las coordenadas y acá los tiempos. Síganme con el dedo, por favor. Acá tenemos los kilómetros o metros y acá tenemos las semanas, los meses. Entonces, esta línea va a ir subiendo. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer progresividad en el volumen acá. Entonces, vamos a suponer que tomamos la semana 4, vemos dónde está la línea. La línea me dice que choco la línea acá. Tomo la semana 4 que está acá, está mi dedo, subo y la línea de tendencia está acá. Bien, llego acá, me voy. Me indica que tengo que estar nadando 1500 metros por sesión. Me voy a la semana 8, subo a la línea y me voy y me dice que tengo que estar nadando 2000 metros, por ejemplo. Ese tipo de planificación es la que tengo ausencia de verdad, ¿eh? Es decir, es lo que a mí me parece, no es la verdad absoluta. Eso nos va a ir acompañando hasta llegar al volumen que nosotros queremos desarrollar con ese chico. Pero en cada una de estas semanas tenemos los ejercicios de flexibilidad, la tonicidad muscular, de la misma manera que vamos a trabajar. No sé, pueden hacer 2 extensiones de brazo. Y con 9 años, 8 años, tienen que hacer 10. Pero no la podemos decretar que hagan 10. Bueno, esta semana harán series de 1, la semana que viene harán menos series pero de 2,
la otra le dejaremos un poquito de descanso, la otra harán de 2 y alguna el que puede de 3, y ahí la vamos sumando, y vamos sumando el volumen. O la trepada a la soga, o el juego donde tenían que reptar y demás que hablamos antes. Es decir, todo ese condimento tiene que estar en esa planificación. Entonces yo tomo la semana tal y me indica que tengo que nadar tanto, que tengo que hacer tanto de tonicidad muscular, que tengo tantos minutos para la flexibilidad, sea jugada o marcada, que tengo tanto para la coordinación, que tengo la autoevaluación esa que habíamos hablado antes y demás. No sé si respondí la pregunta. Y escucho opiniones diferentes, obviamente. Ok, hay una segunda pregunta, profesor Mario, gracias por la respuesta. Hay una segunda pregunta que dice, bueno, la persona creo que está comentando su caso personal, dice, no, tiene 3 meses en la natación y dice, ¿con los niños arrancarías con técnica y después pasar a desarrollar las capacidades? Esa es la pregunta. La persona parece que tiene 3 meses entrenando la natación. Su consulta es si ya puede arrancar con técnica y después desarrollar las capacidades, o quizás alguna otra, ¿no? Otra recomendación. Sí, bien. Primero técnica. Si nada mal y empieza a sumar metros, va a imprimir a fuego errores. Después desaprender eso va a ser tremendo. Esto es lo que les decía antes, le bajamos el techo de desarrollo a ese chico. Va a tener que ser muy fenómeno para poder, muy talentoso. Fenómeno creo que es un término argentino. Va a tener que ser muy talentoso para poder superar la chatura y la mediocridad del trabajo que le hicieron hacer en su momento. Entonces, primero la técnica. Después empezamos con el desarrollo fisiológico. Y hoy yo opino diferente a 10 años atrás, donde, reitero lo que dije antes, yo para empezar a darle metro a un nadador, a un chico tenía que nadar las 4 técnicas de nado bien. Hoy me parece que es una pérdida de tiempo eso. Si hay una técnica que la nade adecuada, empezar al desarrollo de las capacidades físicas, por lo menos de resistencia aeróbica y de velocidad láctica, que mencioné. Mientras sigue perfeccionando, vamos a suponer que es crawl, generalmente es crawl. Bueno, en crawl empecemos con estos trabajitos de fondo, con toda la variedad posible, porque si no hoy el chico no lo tenemos, no son los pibes de 15 años atrás, que decíamos, dale, nada media hora y el tipo nadaba. No, con toda esta variedad, de acá tiramos 20 posibilidades. Mientras tanto, perfecciona espalda, pecho y mariposa, que no se lo damos en eso. Se lo damos en la primera parte, que es la de perfeccionamiento. Después, cuando viene la parte fisiológica de la clase, la parte del desarrollo de las capacidades, vamos con la técnica que tenga afianzada. Sí, escucho si hay otra pregunta u otra opinión. Bueno, hasta el momento solamente se ha escrito esas 2 preguntas. Todos lo están escribiendo por el chat. Muy bien, maestros, si tienen alguna consulta, pueden escribirlo por favor por el chat. Hasta el momento solo se han planteado 2 preguntas. Creo que ya llegó una. A ver, dice lo siguiente. En función a la pandemia y a las limitantes en cuanto a la duración de entrenamiento dentro de la piscina, puesto que ahora las clases son 40 minutos, ¿qué sugerencias se podría dar para realizar el trabajo de acumulación de metros y trabajo técnico? Bien. Para los 40 minutos nos obliga a optimizar. Totalmente. La entrada en calor esta de vamos a nadar 200, 300, 400, yo la saqué. ¿Y cómo entramos en calor? Con empujes de la pared, posición hidrodinámica, con todas las variantes. ¿Se acuerdan? Los que estuvieron en la charlita de escuela de natación, la posición bien hidrodinámica, con un brazo adelante y con otro atrás, con otro lateral, con un brazo arriba, sosteniendo con patada, empezamos a manejar la patada.
Quiere decir que esos 6, 8 minutos que nos llevaba un nado muy tranquilo, muy relajado, quizás no eficiente de técnica y demás, ya por lo menos estoy trabajando algo. ¿Qué es ese algo? Es la posición hidrodinámica del cuerpo. Es la onda, es la brazada larga de pecho en las partes subacuáticas, es la patada de delfín en la salida de mariposa, es lo que podamos hacer, porque por ahí algunos dicen, no, ya posición hidrodinámica no. Bueno, está bien. No le des posición hidrodinámica, metele piernas. No hace falta una entrada en calor tan larga. Luego de eso, vamos por los puntos que tenemos planificado trabajar con ese nadador, o con ese futuro nadador, o con ese nadador en formación. ¿Qué serán los errores más gruesos que tiene en las técnicas que todavía no nada? Por ejemplo, vamos a suponer que nada aceptablemente crawl, porque me hablaron de volumen de entrenamiento. Comenzar con espalda, con pecho, con los tres, con mariposa. Todos tienen algo. A lo mejor espalda será... ¿Vieron lo que es enseñar la parte subacuática de la brazada? Vamos a suponer que si nada crawl, la posición del cuerpo la tiene, la patada la tiene, la cabeza es fácil de corregir, la brazada es bien compleja. Bueno, a lo mejor le damos unos 5 minutos de algunos drills, de algunas ejercitaciones para que mejore esa parte subacuática de la brazada. Si es pecho y tiene dificultad en la brazada, que es larga, corregir eso. 5, 5, 5. 10 minutos, ya tuvimos 8 o 10 minutos de impulso, tenemos unos 10, 12, máximo 15 minutos de corrección por el tema de la atención, de la demanda del sistema neuromuscular, y nos quedan 20 minutos, 20, 25 minutos para trabajo aeróbico. Trabajo aeróbico, ¿sí? ¿Nadamos 20 minutos? Sí, no, espera, no nadamos 20 minutos. Nadamos 200 metros, 100 metros, lo que ustedes dispongan, y como dijimos antes, vamos a ir patada hasta la mitad de la pileta, después la otra mitad y volvemos nadando, 4 veces así, vamos pateando con un brazo afuera o espalda, patada con un brazo afuera y después seguimos nadando crawl. Vamos alternando, vamos delfín con brazada crawl para la coordinación. Es decir, seguimos trabajando, lo tenemos activo para que sume metros. Puede ser también que ese que sumó metros, que ese que vino sumando metros, ya eso no le alcance. Bien, entonces si sistematiza, de otra manera. Después de la parte técnica, velocidad ATPPC, velocidad fosfágeno. 10 metros a full, 12 metros a full, 6 metros antes de la pared con vuelta a full, y ahí le metemos un contenido técnico. Una largada con desplazamiento subacuático hasta los 10, 12, 15 metros si llega. Si no llega, que emerja y que pique ahí. Entonces ahí tenemos, fíjense, la parte técnica coordinativa, ATPPC, y después vamos a la parte aeróbica. La idea es empezar con lo aeróbico cuando se puede ir al ATPPC y la flexibilidad y la fuerza, generalmente trabajarla afuera. En una etapa inicial dentro del trabajo aeróbico también, fisiológicamente no es lo mejor, pero bueno, llegamos a donde está el cubo y subimos 3 veces, 3 flexiones de brazo. Y cuando vamos a la otra cabecera, puede haber cubo o no, hacemos la extensión en el borde, subimos 3 veces, seguimos nadando. Y ahí lo vamos teniendo activo y vamos desarrollando. Con el tiempo, eso va a traer su fruto. Cuanto más se vaya especializando, más tiempo vamos a necesitar y vamos a tener que emplear otros recursos. Pero estamos hablando de esta franja etaria con 40 minutos. Hay que sacarle el máximo posible. Si nosotros hacemos 10 minutos de entrada en calor y 10 minutos de regenerativo, se nos fueron 20 minutos. Que no regenere. Que no regenere. La entrada en calor es con requerimiento técnico, sobre todo de posición de cuerpo y de patadas.
¿Por qué no de brazada? Y porque ella necesita un poquito más de temperatura para coordinarlo mejor y demás. Ejercicios de sensibilidad podemos hacer, ejercicios de contraste. Todo eso es entrada en calor. Después viene la parte fisiológica y terminados los 40 minutos se fue. Pero no regenera. Ya regenera, 40 minutos y viene 3 veces por semana. Tiene parte de ese día y todo el otro día para recuperar. ¿Para qué va a regenerar? No tiene sentido. Bien, me parece que me excedí. Escucho si hay otra consulta. Gracias, o profesor otra opinión. Sí. Sí, hay otra consulta. Dice, considerando que el estilo mariposa es uno de los estilos más difíciles, la consulta es, ¿qué ejercicios, qué actividades podrían realizar? ¿Se podría realizar con los niños para familiarizarse? No con los niños, sino con todos en general. ¿Qué actividades podrían realizar para familiarizarse con ese estilo? Y bueno, también la misma persona ha hecho otra pregunta. ¿Y en qué momento se puede enseñar las vueltas de cada estilo? Son esas dos preguntas. Bien, bárbaro. Vamos por parte. Volvemos al inicio. Teniendo unos niveles básicos de coordinación y unos niveles básicos de fuerza, no debería ser complejo aprender mariposa. La idea, obviamente, como excepto pecho, las otras 3 técnicas de nado deben aprenderse desde la posición del cuerpo. Una posición de cuerpo deficiente es limitante del desarrollo técnico. Una posición de cuerpo deficiente es limitante del desarrollo técnico. Entonces, el trabajo de la posición de cuerpo es fundamental. ¿Cuál es la posición de cuerpo de mariposa? El ondeado, que lo podemos empezar a hacer muy exagerado, pasar por arriba del andarivel, ir hasta el borde, pasar por arriba del otro andarivel, hasta el fondo, perdón, bien exagerado, acompañando con el movimiento de cabeza. Que la cabeza guíe eso, cuando voy para abajo y cuando emerjo, cuando voy hacia abajo y cuando emerjo. A esa ondulación exagerada la voy suavizando, cada vez menos. Cada vez ya no voy hasta el fondo. Paso por arriba de un andarivel, por debajo de otro. Digo andarivel porque es lo que tenemos. Ponés 2 aros, voy por arriba de un aro, salgo por el otro. 2 bastones, 2 flota-flota, lo que tenga, los brazos, lo que tengamos. Eso engancha cuando más o menos ondeó con el movimiento de cabeza que acompaña y demás. La patada es hacerle bajar los pies rápido, le sale solo. Y después viene la complejidad de la brazada. Según mi experiencia, que reitero, no es la verdad, el gran problema de la brazada es hacerla continua. Es decir, recobro, sí, vienen los brazos flexionados generalmente, pero entra la mano y tracciona de manera inmediata. Eso nos incoordina. La patada nos hace que esa brazada no sea eficiente, que sea cada vez más corta y que el nadador parece que se está ahogando cuando se le empezó a complicar la coordinación, cuando se empezó a fatigar y demás, parece que se está ahogando. Es como un pájaro que cae al agua y está manoteando. Entonces, para mí, una de las claves está onda con un brazo, con el otro, de lo más fácil a lo más difícil, las metodologías que están en todos los libros. Pero en esto, de hacer la pausa allá adelante y después volver a enganchar y hacer la pausa allá adelante, me parece que está la clave. El no hacer la pausa adelante, de meter ahí, de darle, voy con un brazo, pues voy a tirar todo, de darle ahí, esta brazada se empieza a cortar, se incoordinó, la patada ya no tracciona, la onda no está, y termina ahí ahogándose. Pero la natación competitiva no hacen eso, no, claro, no hacen la pausa. Por ahí está Ignacio Sánchez León, abrazo, maestro. Él no lo hace, mariposita de aquello no lo hace, él no lo hace. Estamos hablando de aprendizaje.
estamos hablando de aprendizaje. Yo creo que la clave es eso. Ondear y detener la brazada. Después corregimos el recobro con la col, que es la cabeza entre antes que los brazos. Empezamos todo eso. Con respecto a las vueltas, yo creo que las vueltas tienen que enseñarse, o tienen que aprenderse, mejor dicho, cuando se está acabando ya armando el estilo, armando la técnica de nado correspondiente. Si nosotros llegamos a un proceso metodológico variado, donde desde la ambientación estamos trabajando este desarrollo motor, experiencias diversas, experiencias motoras diversas y demás, la vuelta tendría que salir con una rapidez enorme. ¿Por qué? Porque ya estuvimos trabajando las posiciones bolitas, los rolidos, el ir abajo, los cambios de posiciones de cúbito ventral a dorsal y viceversa, el agruparnos y el extender, todo eso lo estuvimos haciendo en ambientación. Deberíamos haberlo hecho en ambientación. Los que estuvieron en la charla de escuela de natación vieron que lo que veíamos en natación, en ambientación, después lo repetíamos muchas de esas cosas, agregándole algún condimento más técnico en las otras ejercitaciones. Quiere decir que las vueltas deberían estar. La vuelta de crawl. ¿Qué complejidad tiene la vuelta de crawl? Que te entre agua por la nariz. Te enseñás a soltar el aire por la nariz y ya está. La distancia a la pared es un ratito. Después sí, perfeccionarla cuesta más, porque lo tenés que hacer cuando apoyás los pies, el ángulo tobillo, el ángulo rodilla, posición hidrodinámica, hasta la punta de los dedos de la mano que está allá, el nado subacuático, pero aprenderla es facilísimo. Espalda scroll. Hay que, también los tiempos, ¿cuántas brazadas necesito después del banderín para girar? Pecho y mariposa, lo más complejo es que un brazo viene por debajo y el otro por detrás. Una vez que está resuelto eso, está. Así que, y que las rodillas que vaya agrupado. Pero si venimos laburando agrupamiento desde la ambientación, no debería haber problema. No sé si respondí. Si no, háganmelo saber. Y si pueden agregar y sumar o discurrir, también. Gracias, profesor Mario. También aquí hay otra pregunta. A ver, lo plantean de esta manera. ¿La suma del volumen por tiempos de trabajo o por metros realizados? Imagino que se estará refiriendo, ¿no? El aumento de cargas de trabajo, de la intensidad, se debe hacer, ¿no? ¿Por tiempos de trabajo o por los metros que tienen que recorrer? Esa es la pregunta, profesor. Sí, perfecto. Están las dos corrientes. A mí me gusta más por metros. A mí me gusta más por metros por el hecho de que, a mí me gusta, por el hecho de que si es por metros, tenemos, o a mí me resulta más fácil tener el control de la carga. Cuando lo hacemos por tiempo, depende cómo fraccionemos, hay más pausas, hay menos pausas, entonces eso se distorsiona un poquitito. Las distancias de natación son en metros. Entonces yo creo que tiene que ir en metros. Y cuando yo hablo del control de la carga, no porque quiero estar, pues sí, también lo hago, pero de estar controlando a ver si un metro más o menos. Digo, si estamos hablando de progresividad del entrenamiento, de que esta semana nadamos X cantidad de metros, pero la semana que viene tenemos que nadar el 10% más de metros y así, a mí me gusta más el metro. Nosotros podemos hacer 10 de 100 con 30 de pausa y lo podemos hacer a lo mejor, no sé, con estos chicos, en 20 minutos. Son 1000 metros. Ese es el volumen, 1000 metros. Ahora, si hicimos 20 minutos de nado continuo y quizás tuvimos 1400, 1300, 1500 metros. Entonces esos volúmenes cambian.
El esfuerzo está en el recorrido de metros, no en la pausa. Bien, eso es lo que tengo para decir. Gracias nuevamente, profesor Mario. Y aquí hay otra pregunta. Dicen lo siguiente, plantean la siguiente interrogante. ¿Cómo incluimos el reglamento de la natación en esas edades para que aprendan? Se está refiriendo a las edades tempranas, ¿no? Las edades de iniciación de los niños. ¿Cómo podemos incluir allí el reglamento que ellos lo vayan aprendiendo? Bien, perfecto. El reglamento se va dando con una buena dirección del aprendizaje. Es decir, si en pecho la brazada se va para atrás, decir que eso está prohibido, que no lo van a dejar nadar así. ¿Y cómo me van a...? Y esto es así. Bien. O la patada asimétrica, o en cuña, como la quieran llamar. Si en mariposa la patada es alternada, obviamente también tenemos el problema que le tenemos que indicar que así no va a poder competir o que no va a ser tenido en cuenta, que va a ser descalificado, entonces se le va la técnica. Y eso cuando, por ahí no hablarle de competencia a esos chicos, porque cuando están iniciando no, pero bueno, ir corrigiéndolo o contarle o mostrarle un videíto de cómo es, ilustra. Y con el tema de las vueltas lo mismo, hay que tocar la pared, en espalda y en mariposa, en libre y en espalda, con cualquier parte del cuerpo, y elegimos los pies. Y puedo tocar, sí, pero elegimos los pies. Y en pecho y en mariposa, y hay que tocar con las dos manos. ¿Por qué? Y porque no vale no tocar con las dos manos. Entonces, cuando vamos enseñando eso, tenemos que hacer tocar con las dos manos. Que no dé lo mismo. Porque muchas veces, no, lo importante es porque, che, está tocando con una mano. Sí, pero no importa. Porque lo que yo estoy haciendo ahora es que se agrupe y después se impulse. No hay nada, mucha complejidad si le hace tocar con dos manos y le está resolviendo un problema futuro. Entonces, cuando nosotros damos metodología de técnica, tenemos que marcar esa cuestión reglamentaria. No nos tiene que dar lo mismo que patee en cuña en pecho, que no, que tire los brazos atrás, que no, que alterne la patada en mariposa o que si está prendiendo la vuelta, toque con una mano. Sí, profesora. Hasta aquí llegué. Vamos con la otra. Una pregunta muy interesante que creo que la mayoría de nosotros es con lo que lidia cada vez que hacen un entrenamiento o una clase. Dice, ¿qué acción tomar con niños indisciplinados? ¿Castigos fuera del agua? ¿O cómo podemos manejar esta situación? Sí, cada situación es particular. El niño indisciplinado generalmente nos está contando algo. Quizás nos esté contando que odia la natación, que no le gusta estar en el agua y que no quiere saber nada con esta decisión que han tomado los padres con él. Con lo cual, es un trabajo que tenemos que hacer con los padres. Yo, en mi familia, en el profesorado, en los grupos de amigos, digo, el nadar, el aprender a nadar es obligatorio. ¿Por qué? Porque si no sabes jugar al tenis o al básquet, no te corre peligro la vida. Pero si no sabes nadar, te corre peligro la vida. Ahora, bien, sabes nadar, sabes flotar, te desplazás. Sí, puede tener algún inconveniente, pero ya es mínimo, ya tenés un salvavidas incorporado por alguna emergencia. El empezar a entrenar, el ser nadador, no es para cualquiera. No es que voy una horita los viernes a la mañana a inglés y inglés no me gusta, pero es una horita los viernes. Es todos los días, cada vez más horas, es todo una modificación de
del ámbito familiar, y si al chico no le gusta eso, lo va a manifestar de alguna manera. Con apatía, le da lo mismo bajar el tiempo, no, le da lo mismo con rebeldía. Larga uno, le agarra la pierna, viene y se pasa del otro lado del andarivel y se choca. Sí, no quiero estar acá, muchachos. No, esto no es lo mío. No sé quién lo ideó para mí, pero para mí no es. No lo quiero hacer. Entonces, ahí hay que hablar muy sinceramente con los padres. Es decir, mirá, esto es un esfuerzo, natación, la gimnasia, son esfuerzos que si vos no le sentís el sabor especial, cuesta muchísimo. Entonces hay que sincerarlo. Todos hemos tenido chicos indisciplinados. Yo he tenido tres talentos que no sé dónde hubieran llegado. No les gustaba. Y una bajamos del avión del sudamericano un día, que salió segunda. La primera fue una chica, no recuerdo el nombre, de Perú. Y me dijo, ¿y tanto esfuerzo para esto, para ir a un sudamericano y ya bajamos el avión y hay que empezar todo de nuevo? No, llegó hasta ahí. Y con poco, porque había que entrenarla. Y no era indisciplinada. Pero bueno, cuando pudo manifestarlo, manifestó y está bien. Ya está. ¿Qué vas a hacer? Ahora, el chico que te molesta en la clase y todo, puede ser que no le guste. Puede ser que andás a ver qué historia viene arrastrando que manifiesta ahí también. Y nos tenemos que empezar a ocupar de eso, a ver qué es lo que ocurre. Muy bien, gracias, profesor Mario. Al parecer ya no hay más preguntas. Creo que hasta ahí ya los profesores han planteado todas las interrogantes que tenían con respecto, ¿no?, al tema del día de hoy. Muchas gracias, profesor Mario. No, por favor. Bueno, ya como para, si surgen, obviamente que estoy a disposición. Bueno, esto lo habíamos hablado más o menos hasta 10 años, ya 11, 12 años, si bien hay muchos casos, donde hay gente que empezó a los 13, 14 años y ha tenido rendimientos interesantes, la gran mayoría de los casos se identifica la natación como un deporte precoz. Un deporte donde es conveniente empezar a desarrollarlo desde chico. En 11, 12 años, sí, puede ser que se nos incorpore alguien que hay que perfeccionarlo técnicamente y demás, pero en esas edades ya hay que empezar a planificar sistemáticamente. Ya acá empiezan todos los componentes de la carga. El volumen, la intensidad, las pausas o la densidad, el aumento de la frecuencia de entrenamientos, aumenta el número de sesiones, aumentan las capacidades físicas, ya algún estímulo anaeróbico láctico, porque no nos olvidemos que la natación tiene 21 pruebas competitivas en pileta, de las cuales 17 son anaeróbicas lácticas. No digo matarlo o darle cargas indiscriminadas anaeróbicas, pero sí empezar a estimular el sistema. Por ahí algunos decir, pero todavía no tienen las enzimas suficientes, lo hacen igual, lo hacen, se puede, no excediéndose, pero siempre con una base aeróbica desarrollada, que ya lo venimos haciendo en otros años. Porque por ahí algún nadador nos plantea, che, si yo corro 50, 100 y 200, netamente anaeróbico, ¿para qué me das tanto aeróbico? El 85% de los metros que nado son aeróbicos. Justamente porque hace todo el sistema de recuperación intra-post-esfuerzo. Si no, no puede. Hasta 25 te da, 30, 50 algún fenómeno, pero si no tenés el sistema aeróbico bien desarrollado, no estás. Y otra cuestión, ahí ya para los 12, ya el trabajo de fuerza. Ya no nos podemos conformar con los trabajitos, la tonificación, la fuerza, la trepadita,
en el borde de la pileta o de la manera jugada que hablamos cuando comenzó la charla. Acá ya necesitamos otro tipo de condimentos. ¿Qué cuáles son? Los trabajos dentro del gimnasio. En el agua no se desarrolla mucha fuerza. En el gimnasio sí. Y te va a parecer alguno que dice, pero de chico ya vamos a empezar. Mirá, estamos en las puertas de que ese organismo, a través de su desarrollo y posterior maduración, suelte dentro de ese cuerpo una cantidad de hormonas enorme, el pool hormonal que le llaman los fisiólogos. Y ese pool hormonal, testosterona, somatotrofina, ¿sí? Todo que nos va a desarrollar fuerza, masa muscular moderada, depende de lo que hagamos y demás, hay que aprovecharlo, porque te lo está dando la naturaleza. Las estrellas de Hollywood después se tienen que, como no lo hicieron antes, y tienen que hacer una película muscular, se tienen que estar inyectando testosterona, por ejemplo. Es doping en deportes. Y ahí lo tenemos naturalmente, ahí en la pubertad. Entonces, si nosotros llegamos a la pubertad y no aprovechamos eso, desperdiciamos un montón de cosas que nos estuvo dando la naturaleza. Y entonces, ¿por qué empezar antes? Porque vamos a empezar a desarrollar fuerza, quizás no grandes masas musculares, pero vamos a empezar a desarrollar fuerza, con coordinación intramuscular. Es decir, la organización sistema nervioso, músculo para ser más eficiente y más fuerte. En el pique, en la competencia, en el salto, en el impulso de la vuelta. Pero sobre todo, le vamos a estar ganando al tiempo con las técnicas. Si cuando yo tengo todo el pool hormonal dando vuelta para fabricar tejido, para todos los cambios que ya conocemos, yo recién tengo que empezar a aprender la técnica de la sentadilla, del levantamiento olímpico, de la cargada, de todo eso, estoy dando ventaja. Estamos hablando de natación competitiva. El que en la competencia da ventaja, la paga, salvo que el talento lo supla. De manera que en esas edades sería conveniente generarlo, a lo mejor no tan sistematizado como va a venir después, pero estar más atento al aprendizaje de las técnicas, por ejemplo, de los derivados del levantamiento olímpico, de todo lo otro, que sea prevención de lesiones, que después no vaya y porque lo haga mal se lesione. En realidad, cuando nosotros vamos al gimnasio, es muy raro que nos lesionemos porque la carga es alta. Nos lesionamos porque lo hicimos mal. Entonces acá, por lo menos, ir aprendiendo esas técnicas. Vinieron las hormonas, vino el desarrollo, la técnica ya la maneja. Entonces ganamos tiempo. Creo que hay una pregunta, por ahí algo vi, de lo poco que veo. Sí, hay dos preguntas. La primera es, ¿aplica algún tipo de juego con los niños en el medio acuático? Esa es la primera pregunta. Han llegado 3, pero le doy en este orden. ¿Sí? ¿Aplica algún tipo de juego con los niños? Es altamente recomendable aplicar, instrumentar la actividad lúdica. Sí, porque motiva, porque genera adhesión al programa, porque los chicos se divierten y se sienten mal y dan más. Entonces, es altamente recomendable. Acá siempre hago una salvedad. En ambientación la vez pasada decíamos, debemos dar juegos de aplicación. Acá debemos dar juegos de aplicación. Por ejemplo, hacer un juego de relevos a lo ancho nos estimula el sistema TPP6, la velocidad y las fibras rápidas. Hacer algún juego de remolque o de remolque tonifica y aeróbico. Hacer juegos de persecución en el agua estimula la apnea,
la resistencia aeróbica. Muchas veces, en los horarios que trabajamos, las piletas están muy pobladas y no nos permiten mucho. Pero dentro de las posibilidades se desarrolla mucho más jugando este tipo de capacidades. Y esto es una simple observación, ¿no? Uno los tiene con los 10 de 50 y después lo otro para el desarrollo aeróbico y demás, y terminó la clase, si no terminaron cansados, y se van a jugar, acá se llama el indio al agua, uno que se tiran, que hacen apnea debajo de un ancho hasta el otro, y otro trata de tomarlo. Esto en las piletas de verano, en las partes recreativas. Hay un montón de juegos que instrumentan los chicos y están toda la tarde jugando a eso. Y eso le aporta resistencia aeróbica. Si eso nosotros lo podemos direccionar un poquito, mejor todavía. Y si le podemos dar lugares de tiempo libre, al que está entrenando te va a decir, quédate en la pileta, y dice, quédate vos, yo me voy a dormir a casa. Estamos hablando de estos chicos, ¿no? Dejarles tiempo libre de juego, de polo acuático, tirarle unas pelotas, que no sea el polo acuático reglamentado, que estén ahí, hacen flotación, hacen aeróbico, conducen la pelota, la tiran a un aro. Millones de cosas tenemos para hacer. Altamente recomendable, profesor. Muy bien, gracias, profesor. Aquí hay otra pregunta, dice, ¿qué piensa de usted de utilizar el entrenamiento funcional como medio para trabajar la fuerza? Me parece extraordinario. En determinadas edades. En estas edades de que estamos hablando, me parece fundamental. Porque va a fortalecer zona media, porque va a generar esa coordinación intramuscular, porque trabaja los equilibrios, porque genera, si está bien dado obviamente, ¿no? Un desarrollo muscular muy, muy equilibrado, porque se pueden identificar a través de algunos ejercicios algunas asimetrías, más fuerzas, acortamientos, más fuerza en un hemisferio que en el otro. Entonces, considero que sí, que es altamente recomendable. Ahora, una vez que nosotros hacemos el entrenamiento funcional y ya tenemos el pool hormonal, el entrenamiento funcional habría que instrumentarlo muy cuidadosamente para ir hacia niveles de fuerza máxima. La pesa te va a llevar más rápido a eso que el entrenamiento funcional. Entonces hay una etapa funcional y después vamos a las pesas. Excelente. Muy bien, aquí, no sé si es comentario o pregunta, pero lo voy a leer en forma de pregunta. Dice, en ese grupo de edad, ¿cómo sabes, ¿no? ¿Cómo notas que tienes un talento? Y si debes trabajarlo o llevarlo hasta la edad que esté bien desarrollada, considerando que Pignatielo ya era una excelente nadadora a los 15 años. ¿Cómo saber que se tiene un talento, mejor dicho, ¿no? Y cómo trabajarlo. Esa es la pregunta. Bueno, es lo que trataron de decir en este mensaje. El talento se muestra solo. En determinados momentos se muestra solo. Hay talentos que se muestran de movida y nos pueden llevar a error. Hay talentos que se muestran más tardíos, pero se identifica, se muestra. ¿Cómo se llevaría? Yo tengo una palabra metida acá, despacio. Despacio. Porque el talento te tienta. El talento, lo que vos le tirás, lo resuelve. El talento, lo que vos le proponés, lo hace, y si no lo hace, le cuesta y lo termina haciendo. Entonces tenemos el gran riesgo de agotar el potencial entrenable. ¿Qué es el potencial entrenable? A ver, si yo planteamos, vamos a ver las etapas de los chicos que estamos hablando recién, para hacer un ejemplo, ¿no? Un ejemplo burdo que quizás no, pero dijimos, trabajamos en el borde, extensiones, con la solita nos trepamos, traccionamos.
tiene un límite. Pasamos a entrenamiento funcional. El límite está más lejos, podemos hacer muchísimo con funcional. De funcional pasamos a pesas. Ahora, ¿qué pasa si nosotros por apurado le salteamos todo eso y le metemos pesas? Le agotamos el potencial entrenable, es decir, tiene todo un camino de desarrollo que nosotros se lo acotamos. Con lo cual va a ser un campeonazo, un chiquito campeón, pero es muy difícil que sea un gran campeón. Y tiene todo para ser un gran campeón. Gran campeón, digo, dar su máximo potencial. Podrá ser campeón olímpico o campeón de Lima, pero después cada uno verá. El tema es que nosotros no nos equivoquemos y por entusiasmarnos, porque le dimos esto y pudo, y entonces le damos esto y pudo, y le damos esto y le está costando, pero va a poder. Y entonces ahí agotamos el potencial entrenable. Ese chico a los 15, 16 años, talentoso, todo, es muy probable que deje o que se estanque. Y lo peor que hay para el nadador es estancarse, es esforzarse cada vez más, porque estamos hablando de cada vez más frecuencia, cada vez más metros, cada vez más capacidades, cada vez más anaeróbico. ¿Me esfuerzo más y me va igual o peor? Entonces, eso es decir, bueno, hasta acá llegué. Todos tenemos, acá en la Argentina tenemos ejemplos, y ustedes lo deben tener también, de gente que prometía muchísimo y terminó estancado, terminó yéndose, y uno revisa el recorrido de esa gente y en la mayoría de los casos se agotaron los potenciales entrenados. O vamos a meterle fuerza, 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 porque le dio el resultado, porque cada vez que genera más fuerza hace mejor marca. ¿Y después qué va a hacer dentro de 5 años, de 6? Ojo, los nadadores están explotando los 20 y pico. Los Juegos Olímpicos, los Mundiales, vemos por ahí alguno que aparece, pero vieron que los promedios, depende de la prueba, estamos en 20 y pico. No nos volvamos locos a los 12 porque todavía le quedan 12 más. ¿Qué vamos a ir haciendo en eso? Para ir mejorando su entrenabilidad. Si ya le tiramos todo encima. Muy bien, gracias, maestro. Hay otra pregunta aquí. Dicen, ¿a qué edad se recomienda empezar a usar material de entrenamiento como las aletas, como las paletas? ¿A qué edad se recomienda que podamos empezar a utilizar en los entrenamientos con los alumnos? A mí me parece, justamente, hablando del potencial entrenable, si un chiquito de 11, 12 años está evolucionando sin elementos, a mí me parece que tiene que seguir sin elementos. Cuando empieza a haber algún índice de estancamiento, esto es muy personal, aclaro, algún índice de estancamiento o que percibimos que está necesitando algo más, ahí empezaríamos gradualmente con los elementos. En el caso puntual de las manoplas, obviamente que tendríamos que tener garantizada 2 cosas. Estabilidad del hombro, fortaleza del hombro, porque sabemos que el hombro es la parte más débil del nadador y que las manoplas mal utilizadas, o sea, inestabilidad, y las manoplas no son buenas, puede tener problemas. Y no abusando en lo posible que sean manoplas de buena calidad. Por ejemplo, las que te ayudan a mejorar la técnica. No la que le ponemos el elastiquito, sino esas que fabrican en Estados Unidos, que son amarillas. Esas te colaboran a la técnica, a la estabilidad del hombro, pero claro, si le ponemos a los 10 años manopla, a los 20, ¿qué le vamos a poner a este chico? Cuando sus niveles de velocidad están costando, y ponerle una aleta le va a romper el estereotipo motor de velocidad y posiblemente le ayude a mejorar la frecuencia de brazada. Entonces ahí se lo ponemos. Pero si cada vez que se está tirando al agua está mejorando la marca, ¿para qué? Esperémoslo. Y después la aleta, vemos qué aleta le ponemos, más corta, más larga, bueno, ya, lo que ya sabemos. Con el tema de los pull buoy lo mismo. Pull buoy lo ponemos muchas veces para que haga más fuerza.
No sé qué están manejando en Perú, pero acá manejamos unos pull buoy que pesan 50 gramos y que tienen una flotabilidad inmensa. Entonces vos le pones el pull buoy y las piernas se le van para arriba, hace menos fuerza. Tomen el tiempo, nadador. Va nadando tranquilo, va nadando. Ahora hacerlo con pull buoy, con la misma frecuencia de brazada. Y generalmente hace menos tiempo. ¿Tan malo soy de patada? No, tan malo es el pull buoy que te saco. Pull buoy es para hacer resistencia. Entonces hay que buscar los amarillos. O similares, obviamente. No quiero hacer publicidad. No está en mi intención, pero es lo que es. Gracias, profesor Mario. Sí, hay otra pregunta también interesante aquí. Dice, ¿será recomendable realizar talleres de salvataje con niños de a partir de los 12 años? Creando la conciencia del peligro, que no porque hiciste eso estás súper capacitado para intervenir. Yo creo que sí, porque es un reaseguro que toma la sociedad con gente capacitada. Pero los niveles de fuerza de 12 años y demás no son los mismos de una persona adulta. Para ser guardavidas hay que ser mayor de edad, hay que tener 19, 20 años. De ahí para adelante y dar una cantidad de recursos para tomar la víctima y zafarla. Es decir, que tomando conciencia de los límites, aprender alguna técnica está bien. Si eso era para el tema de salvataje. Si era para las competencias de salvamento acuático, yo creo que sí. No habría ningún inconveniente que sea. Es más, hay cosas de esas que la podemos utilizar si tenemos los muñecos y tenemos o cosas similares, la podemos utilizar para el desarrollo de la fuerza en el agua, de la tonicidad que hablamos antes, de la resistencia aeróbica y de la recreación, porque es algo distinto. Entonces, al ser algo distinto, va a motivarlo más, justamente. Gracias, profesor. Me parece que ya no hay más preguntas hasta el momento. No se están planteando más preguntas. Bueno, perfecto. Bueno, esto era más o menos lo que habíamos charlado para abrir un poco el juego. Reitero, esto es mi opinión. Trato de cuando doy una opinión esté fundamentada desde la teoría y desde la práctica, pero puedo estar confundido. No es que lo que dije es así y tiene que ser así. Cada uno tendrá su criterio, cada uno tiene su realidad y verá qué posibilidades tiene. Podemos confundirnos o podemos no acordar en matices, en formas. Alguno podrá creer que la manopla hay que ponerla tempranamente y capaz que tenga razón, o que la resistencia aeróbica en 8 años no tiene sentido. Está bien. Lo que creo que sí tenemos que acordar es que hay que planificar. Porque si no planificamos, improvisamos. Y nuestra mente trata de no gastar energía. Entonces trata de repetir siempre lo mismo. Al repetir siempre lo mismo, nos empezamos a acotar. Cada vez hacemos menos, hacemos lo que nos resulta fácil, hacemos lo que nos resulta simple, lo que no nos complica. Y no es lo que está necesitando ese nadador o esos nadadores, básicamente. En cambio, con una planificación, uno abre el panorama, va viendo, va comprobando, termina siendo el mejor apunte. Che, a ver, hice estos trabajos de velocidad 6 meses y no mejoró la velocidad, o la resistencia, o la fuerza, o la técnica. Hay libros que están repletos de ejercicios que no sirven para nada. Pero si vos no llevas una planificación, no los tenés, no los vas evaluando, no te vas a enterar. Así que bueno, esa es la idea que quiero dejarles personal nada más. Y agradecerles una vez más la convocatoria y la asistencia de todos ustedes. Muy bien.
Estamos totalmente agradecidos, todo lo que es la junta directiva, tanto el cuerpo técnico de este club deportivo. Lo hacemos con fines a nuestro segundo aniversario que estamos cumpliendo, y están invitados a la próxima conferencia que se va a estar trabajando lo que es deserción en los deportistas, en lo que son los aspectos psicológicos con el profesor Larry. Quedan invitados desde ya, profesor Mario. Estamos totalmente agradecidos con su ponencia del día de hoy. Mandarle un saludo desde acá, desde la ciudad de Puno, a su persona y a los demás participantes. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.